El miedo, la ansiedad y el estrés no llegaron a tu vida porque seas débil, llegaron porque llevas demasiado tiempo viviendo en alerta. Y nadie te explicó cómo salir de ahí. Intentas calmarte, distraerte, aguantar, pero nada parece durar. Porque el problema no es que sientas miedo, es que tu mente aprendió a vivir en tensión constante. Y aquí viene la verdad incómoda. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás sintiéndote igual. En este video no vas a escuchar frases vacías ni promesas irreales. Vas a descubrir una acción concreta, simple y diaria que cambia la forma en que tu mente responde al miedo, a la ansiedad y al estrés. No es magia, es entrenamiento mental. Funciona porque va a la raíz, no al síntoma. Si alguna vez sentiste que tu cabeza no descansa, que tu cuerpo vive tenso o que el miedo aparece sin razón, quédate hasta el final. Esto puede ser el punto exacto donde todo empieza a cambiar. Antes de empezar este video, haz algo importante por ti. Ve a los comentarios y escribe exactamente esta frase. Hoy suelto el miedo y la ansiedad. Soy un estoico. No lo escribas por costumbre ni por el algoritmo. Escríbelo como un compromiso real contigo mismo. Que sea tu primer paso consciente. Desde ahora, no te mientas más. El cambio empieza cuando decides sostenerlo. Aquí, hoy. Enseñanza 1. La ansiedad no es peligrosa. El miedo a sentirla es lo que te atrapa. Lo que te mantiene atrapado no es la ansiedad, es la idea silenciosa y persistente de que la ansiedad va a destruirte. Esa creencia se cuela en tu mente sin pedir permiso y desde ahí empieza a gobernar tus decisiones, tus reacciones y hasta tu manera de respirar. ¿Te has dado cuenta de cómo no es la sensación en sí la que te paraliza, sino el miedo a lo que crees que esa sensación significa? La ansiedad, en su esencia más simple, es una emoción natural, una respuesta antigua del cuerpo diseñada para protegerte. No es una señal de que estés roto, ni una amenaza en sí misma. El verdadero problema aparece cuando empiezas a temerle a la propia ansiedad, cuando la conviertes en un enemigo interno al que hay que combatir, evitar o silenciar a toda costa. En ese punto, dejas de escuchar tu cuerpo y comienzas a luchar contra él. Durante años, se ha repetido la idea de que sentir ansiedad es algo peligroso, dañino o incontrolable. Esa narrativa crea una trampa mental muy sutil. Cada vez que surge una sensación incómoda, tu primer impulso es eliminarla, distraerte o huir. Pero al hacer eso, tu cerebro interpreta que realmente hay un peligro. Entonces, reacciona con más intensidad. El ciclo se refuerza, aparece la ansiedad, surge el miedo a la ansiedad, y ese miedo genera todavía más ansiedad. Así se construye una prisión invisible que no tiene barrotes externos, solo pensamientos. Los antiguos estoicos ya intuían esta dinámica interna. Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo no son los hechos los que nos hieren, sino la interpretación que hacemos de ellos. Epicteto insistía en que el sufrimiento nace cuando confundimos una sensación con una amenaza. Séneca advertía que muchas veces el dolor más grande no está en lo que ocurre, sino en lo que imaginamos que va a ocurrir. La ansiedad no es el golpe, es el eco que se amplifica cuando decides que no puedes tolerarla. La psicología moderna ha llegado a conclusiones muy similares. David Barlow explicó en su obra Anxiety and its Disorders, publicada en el año 2002, que el núcleo de muchos trastornos de ansiedad no es la emoción en sí, sino el miedo aprendido a experimentar esa emoción. Años después, Michel Krask y su equipo demostraron en 2014 que los intentos constantes por controlar, suprimir o evitar las emociones suelen intensificarlas. El cerebro interpreta esa lucha como una señal de peligro real y mantiene el sistema de alarma encendido. Cuando dejas de resistirte, el sistema nervioso empieza poco a poco a regularse por sí solo. Aquí es donde comienza el verdadero cambio.
No se trata de convencerte de que la ansiedad desaparecerá, sino de recordarte con calma y repetición que no es peligrosa. Decirte internamente que esto es ansiedad y no una amenaza real. Permanecer donde estás en lugar de huir. Permitir que la sensación esté presente sin exigirle que se vaya. Observar cómo sube y baja, cómo cambia de intensidad, cómo nunca se queda fija ni te destruye. Continuar con tu actividad, aunque la ansiedad camine a tu lado por un rato. ¿Qué ocurre cuando no corres? ¿Qué descubres cuando dejas de pelear? Con el tiempo, algo empieza a aflojarse por dentro. El miedo a la ansiedad pierde fuerza. La sensación deja de mandar, no porque la controles, sino porque ya no la alimentas con terror. Aparece una calma distinta, no la calma de no sentir nada, sino la calma de saber que puedes sostenerte incluso cuando el cuerpo se agita. Desde mi experiencia, he visto que el mayor alivio llega cuando dejamos de exigirle a la mente que esté siempre en silencio. Hay una libertad profunda en aceptar que puedes sentir ansiedad y aún así vivir, decidir y avanzar. No es rendición, es fortaleza interna, es dejar de mentirte con la promesa de control absoluto y empezar a confiar en tu capacidad de atravesar lo que sientes. Cuando dejas de temer la ansiedad, ella pierde gran parte de su poder. Y aquí quiero que hagas una pausa consciente. Si este 2026 va a ser diferente, no será porque elimines todas tus emociones incómodas, sino porque transformes la relación que tienes con ellas. Que este año no sea el de huir de lo que sientes, sino el de aprender a permanecer. Ahí, exactamente ahí, comienza una vida con más dominio, más serenidad y menos miedo. Enseñanza 2. Tú no eres tu mente ni tus emociones. Lo que piensas no define quién eres, aunque durante años te hayan enseñado lo contrario. Has vivido creyendo que cada pensamiento que aparece en tu mente habla de ti, te describe y te sentencia. Y así, sin darte cuenta, te has encadenado a una voz interna que no descansa y que muchas veces no es amable. ¿Cuántas decisiones has tomado solo por lo que pensaste en un mal momento? Existe una diferencia profunda entre tu identidad y tus procesos mentales, pero casi nadie se detiene a verla. La mayoría vive fusionada con su mente, como si cada idea fuera una verdad absoluta y cada emoción una orden que debe obedecerse. Cuando surge el miedo, te llamas cobarde. Cuando aparece la tristeza, te defines como débil. Cuando llega la duda, crees que algo está mal contigo. Pero, ¿y si todo eso fueran solo eventos internos, movimientos pasajeros y no tu esencia? Los estoicos ya hablaban de esta separación interior. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente puede observar sin ser arrastrada. Epicteto insistía en que no somos las impresiones que llegan, sino la conciencia que decide qué hacer con ellas. Séneca advertía que el mayor error del ser humano es confundirse con lo que siente en un instante. No negaban la mente, la usaban como una herramienta, no como una identidad. Cuando empiezas a reconocer que hay algo en ti que observa los pensamientos, algo que se mantiene presente, incluso cuando la mente se agita, ocurre un cambio silencioso. Dejas de reaccionar de forma automática. Ya no corres detrás de cada idea ni te defiendes de cada emoción. La mente sigue hablando, pero tú ya no estás obligado a obedecerla. ¿Puedes notar ese pequeño espacio entre lo que piensas y lo que eres? La psicología moderna llegó a una conclusión similar. En el año 2002, Tisdale y sus colaboradores explicaron el concepto de conciencia metacognitiva, mostrando que el sufrimiento disminuye cuando la persona aprende a observar sus pensamientos como eventos mentales y no como hechos o identidades fijas. Cuando el pensamiento es visto desde fuera, pierde su poder de definirte. El dolor emocional se suaviza no porque desaparezcan las ideas difíciles, sino porque dejan de gobernar tu identidad.
Aplicar esto en la vida diaria no requiere huir a una montaña ni vaciar la mente. Se trata de empezar a observar cómo los pensamientos aparecen sin pedir permiso. Recordarte que cambian, que se contradicen, que hoy dicen una cosa y mañana otra. Practicar, aunque sea unos minutos al día, la autoobservación consciente. Evitar describirte con etiquetas emocionales. Reforzar una identidad más amplia, más estable, que no depende del estado mental del momento. Con el tiempo, algo se asienta por dentro. El sufrimiento psicológico se reduce porque ya no luchas contra cada pensamiento ni te hundes en cada emoción. Aparece una estabilidad distinta, más silenciosa, más firme. No es indiferencia, es claridad. Sigues sintiendo, sigues pensando, pero ya no te pierdes en ello. Desde mi experiencia, uno de los mayores alivios que puede sentir una persona es descubrir que no tiene que arreglar su mente para estar en paz. La paz aparece cuando dejas de confundir tu valor con lo que pasa por tu cabeza. Cuando entiendes que incluso en días confusos sigues siendo tú, intacto, observando. Esa comprensión no grita, no impresiona, pero libera. Cuando dejas de ser tu mente, recuperas tu libertad. Y si este 2026 va a marcar un cambio real en tu vida, que no sea por pensar distinto todo el tiempo, sino por dejar de vivir esclavo de cada pensamiento. Que este año sea el momento en el que aprendes a habitarte con más conciencia, más distancia interior y más dominio. Ahí comienza una vida más serena, más sólida y verdaderamente tuya. Enseñanza 3. Intentar borrar pensamientos negativos solo los hace más fuertes. Cuanto más luchas contra un pensamiento, más se aferra a tu mente, como si tu resistencia le diera fuerza y raíces. Hay ideas que no aparecen porque quieran dañarte, sino porque tú mismo las sostienes al intentar expulsarlas. Y quizá esta sea una verdad incómoda. Muchas de las batallas que libras en silencio son las que mantienen vivo aquello que quieres eliminar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuanto más intentas dejar de pensar algo, más presente parece volverse? La mente no funciona como una pizarra que puedes borrar a voluntad. No elimina pensamientos por la fuerza. Al contrario, los intensifica cuando intentas expulsarlos. Cada vez que te dices, esto no debería estar aquí, tu atención se fija justo en eso. La mente no escucha la negación, solo registra el contenido. Así, el pensamiento se mantiene activo, girando una y otra vez, no porque sea poderoso en sí, sino porque lo estás alimentando con lucha. Muchísimas personas viven agotadas no por lo que piensan, sino por la guerra constante contra su propio mundo interno. Luchan contra recuerdos, contra imágenes, contra frases que aparecen sin permiso, y en esa pelea silenciosa se va drenando la calma. El problema no es el pensamiento que surge, sino la relación que estableces con él. Cuando intentas dominarlo, se revela. Cuando lo persigues, se esconde solo para volver con más fuerza. Los estoicos comprendieron esta dinámica mucho antes de que existiera la psicología moderna. Marco Aurelio se recordaba que no debía alterarse por lo que aparecía en su mente, sino por el juicio que añadía a ello. Epicteto enseñaba que las impresiones llegan solas, pero nuestra reacción es lo que determina el sufrimiento. Séneca advertía que resistirse con rigidez a lo que ocurre dentro de uno mismo suele ser más dañino que aquello que se intenta evitar. No proponían controlar la mente, sino gobernar la relación con ella. La ciencia terminó confirmando esta intuición. En el año 1994, Daniel Wegner explicó el fenómeno de los procesos irónicos del control mental. Demostró que cuando una persona intenta suprimir activamente un pensamiento, el cerebro mantiene ese contenido bajo vigilancia constante para asegurarse de que no aparezca. El resultado es paradójico. El pensamiento se vuelve más frecuente e intrusivo. La mente, al intentar controlar, termina reforzando justo aquello que quiere eliminar.
Aceptar esta realidad cambia por completo la forma en que te relacionas con tu mundo interno. En lugar de expulsar pensamientos, empiezas a reconocer que aparecerán de manera natural. Dejas de reaccionar con miedo o enojo. Observas sin involucrarte emocionalmente. Rediriges tu atención con suavidad, sin violencia interna. Practicas una aceptación consciente, no como resignación, sino como comprensión profunda de cómo funciona tu mente. ¿Qué pasaría si, en vez de pelear, simplemente dejaras pasar? Con el tiempo, algo se aligera. El agotamiento mental disminuye porque ya no gastas energía luchando contra cada idea incómoda. Aparece una calma más estable, una sensación de espacio interior. Los pensamientos siguen llegando, pero ya no gobiernan. No necesitas vencerlos, solo dejar de alimentarlos. La mente se aquieta cuando no se siente atacada. Desde mi experiencia, uno de los mayores errores que cometemos es creer que la paz se alcanza controlándolo todo por dentro. En realidad, la paz aparece cuando dejamos de exigirle a la mente que se comporte como queremos. Cuando entiendes que no tienes que ganar cada batalla interna, algo se relaja profundamente. Empiezas a confiar más en tu capacidad de observar que en tu impulso de controlar. La paz no nace de vencer a la mente, sino de dejar de pelear con ella. Y si este 2026 va a marcar un cambio real en tu vida, que sea porque eliges una relación distinta con tus pensamientos. Que este año no sea el de la lucha constante, sino el del entendimiento. Cuando sueltas la pelea, recuperas energía, claridad y dominio interno. Ahí, sin ruido ni esfuerzo, comienza una calma que ya no depende de lo que pienses. Enseñanza 4. Dormir bien no es un lujo, es una terapia emocional. El sueño repara lo que la vigilia no puede, aunque pases el día intentando convencerte de lo contrario. Hay dolores que no ceden con esfuerzo, pensamientos que no se apagan con voluntad, emociones que no se ordenan por pura disciplina. Y quizá esta sea la verdad incómoda. Mientras intentas resolverlo todo despierto, tu mente necesita rendirse por unas horas para sanar de verdad. ¿Cuántas veces has subestimado el poder de dormir bien? Existe una sabiduría silenciosa en el descanso profundo. El sueño, especialmente en sus fases más intensas, no es solo una pausa del cuerpo, es un proceso activo de reparación interna. Cuando duermes, algo en ti trabaja sin ruido, sin juicios, sin exigencias. La mente ordena lo que durante el día quedó enredado. Las emociones se recolocan. La carga se vuelve más ligera, incluso si al despertar no sabes explicar por qué. Durante el sueño REM, el cerebro procesa emociones intensas y reduce su impacto. No borra lo vivido, pero le quita filo. Lo que durante la vigilia parecía insoportable, por la mañana suele sentirse más manejable. Dormir mal, en cambio, mantiene encendido el circuito emocional del dolor. El cuerpo sigue en alerta, la mente revive escenas, la ansiedad encuentra terreno fértil. No es falta de carácter, es falta de descanso. Priorizar un sueño reparador no solo mejora cómo te sientes al despertar, acelera la recuperación emocional y mental. Los estoicos entendían el valor de respetar los ritmos naturales. Marco Aurelio hablaba de vivir conforme a la naturaleza, no en contra de ella. Séneca advertía que el agotamiento constante nubla el juicio y debilita el ánimo. Epicteto recordaba que no puedes exigir claridad a una mente exhausta. Para ellos, el dominio personal no nacía de forzarse sin pausa, sino de saber cuándo detenerse. La ciencia moderna confirmó esta intuición antigua. En el año 2009, Matthew Walker y Robert van der Helm explicaron cómo el sueño REM ayuda al cerebro a reprocesar experiencias emocionales sin reactivar la misma intensidad del dolor. Años más tarde, en 2014, Goldstein y Walker mostraron que el descanso adecuado cumple un papel clave en la regulación emocional, reduciendo la reactividad y fortaleciendo la estabilidad mental.
Dormir no es un lujo, es una necesidad biológica para sanar. Aplicar esta comprensión no es complicado, pero sí requiere respeto por ti mismo. Establecer horarios regulares, reducir estímulos antes de dormir, cuidar lo que consumes, proteger el descanso como si fuera parte de tu tratamiento interno. No se trata de perfección, sino de intención. Tratar el sueño como algo sagrado, no como lo último que queda cuando todo lo demás está hecho. ¿Qué cambiaría en tu vida si vieras el descanso como una forma de disciplina? Con el tiempo, algo se transforma. La reactividad emocional disminuye. Las respuestas se vuelven menos impulsivas. Aparece una estabilidad más firme, no porque los problemas desaparezcan, sino porque tú estás más entero para enfrentarlos. El descanso profundo no elimina el pasado, pero te devuelve recursos internos para vivir el presente con más claridad. Desde mi experiencia, he comprobado que muchas personas buscan respuestas complejas cuando lo que más necesitan es dormir mejor, no porque el sueño resuelva todo, sino porque sin él nada se resuelve del todo. Hay una humildad poderosa en aceptar que el cuerpo y la mente necesitan pausa, que no todo se sana pensando, que algunas heridas se cierran cuando bajas la guardia y permites que el descanso haga su trabajo. Y aquí quiero dejarte una reflexión final. Si este 2026 va a marcar un antes y un después, que no sea solo por lo que haces despierto, sino por cómo cuidas tus noches. Que este año no sea el de vivir agotado, creyendo que eso es fortaleza, sino el de honrar el descanso como parte del dominio interior. Dormir mejor no te hace débil, te hace más lúcido, más estable y más capaz de sostener tu vida con serenidad. Ahí, en el silencio del sueño, también se construye tu fuerza. Enseñanza 5. La rumiación ocupa todo el espacio que le dejes. Si no llenas tu mente, la preocupación lo hará por ti, sin pedir permiso y sin avisar. En los silencios largos, cuando no hay dirección ni intención, la mente no descansa. Empieza a girar sobre lo mismo, a repetir escenas, a imaginar problemas que aún no existen, y entonces te preguntas por qué te sientes inquieto si aparentemente no pasa nada. ¿Has notado cómo la inquietud aparece justo cuando no sabes en qué poner la atención? Los pensamientos rumiantes no surgen porque sean más fuertes que tú, sino porque encuentran espacio libre. Funcionan como una sustancia expansiva. Cuanto más lugar tienen, más se extienden. Si tu actividad mental es baja, si tu día carece de estructura o propósito, la preocupación ocupa el centro del escenario. No porque tenga razón, sino porque no tiene competencia. La mente no soporta el vacío prolongado, y si no le das algo consciente en lo que enfocarse, recurrirá a lo conocido. Miedo, duda, recuerdo, anticipación. Aquí aparece una confusión común. Crees que el problema es el pensamiento en sí, cuando en realidad es el espacio que le estás dejando. Intentas eliminar la preocupación, discutir con ella, analizarla hasta el cansancio. Pero mientras más la miras, más grande se vuelve. No porque sea peligrosa, sino porque la atención la alimenta. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que no necesitas destruir ese pensamiento, solo reducir el terreno en el que puede moverse. Los estoicos entendían muy bien este principio. Marco Aurelio insistía en mantener la mente ocupada en lo que depende de uno, no para escapar de la realidad, sino para habitarla con intención. Séneca advertía que una mente ociosa tiende a volverse contra sí misma. Epicteto recordaba que la disciplina no es rigidez, es dirección. Para ellos, el dominio interior no consistía en apagar la mente, sino en orientarla. La psicología moderna lo explicó con claridad. En el año 2000, Susan Nolen-Joexema mostró que la rumiación prolongada juega un papel central en el desarrollo y mantenimiento del malestar emocional. No porque el pensamiento negativo sea inevitable, sino porque cuando no hay actividades que exijan atención,
La mente se queda atrapada en bucles repetitivos. El problema no es pensar sin rumbo. Cuando empiezas a observar tu día, te das cuenta de cuántos momentos de vacío mental existen. Transiciones sin sentido, tiempos muertos, horas sin estructura. Es ahí donde la preocupación entra como un huésped que nadie invitó. La solución no es llenarte de ruido, sino introducir tareas que requieran presencia real. Algo que te pida concentración, aunque sea simple. Alternar estímulos mentales saludables. Diseñar el día con intención, no por productividad obsesiva, sino por higiene mental. Una mente ocupada con propósito no está distraída, está orientada. Cuando eliges conscientemente en qué pensar, en qué enfocarte, le quitas poder a la rumiación sin necesidad de pelear con ella. El pensamiento intrusivo puede aparecer, pero no se queda. No porque lo expulses, sino porque no encuentra espacio suficiente para expandirse. Con el tiempo, el malestar disminuye de forma clara. No porque tu vida sea perfecta, sino porque tu mente ya no está vagando sin dirección. Aparece una sensación de orden interno, no rígido, no forzado, sino funcional. Empiezas a sentir que habitas tus días en lugar de soportarlos. Desde mi experiencia, he visto que muchas personas confunden calma con inactividad. Creen que descansar es no hacer nada, cuando en realidad la mente necesita sentido, no vacío. El descanso verdadero no es dejar la mente a la deriva, es darle un cauce tranquilo. Cuando entendí esto, dejé de buscar silencio absoluto y empecé a buscar intención. Y ahí, paradójicamente, apareció una calma más profunda. Una mente ocupada con propósito deja poco espacio al sufrimiento. Y si este 2026 va a marcar un cambio real, que no sea solo por eliminar pensamientos negativos, sino por aprender a llenar tus días con dirección consciente. Que este año no sea el del vacío que alimenta la preocupación, sino el de una mente guiada, presente y activa. Cuando eliges en qué poner tu atención, empiezas a recuperar el control interno que creías perdido. Ahí comienza una estabilidad que no depende del azar, sino de tu intención diaria. Enseñanza. 6. Registrar tus pensamientos rompe el ciclo automático. Lo que se escribe deja de dominarte, aunque al principio duela verlo con tanta claridad. Hay pensamientos que parecen invencibles mientras se quedan flotando en la mente, repitiéndose en silencio, tomando forma de verdad absoluta. Pero en el momento en que los pones por escrito, algo cambia. Ya no son una voz invisible que manda desde dentro, ahora son palabras frente a ti. ¿Te has dado cuenta de cómo muchos miedos pierden fuerza cuando los miras de frente? Registrar lo que piensas no es un acto mecánico, es un gesto de conciencia. Los pensamientos negativos suelen operar en la sombra, apareciendo de forma automática y gobernando emociones y decisiones sin que lo notes. Cuando los escribes, dejas de vivirlos de manera inconsciente. Empiezas a observarlos, a reconocer su tono, su insistencia, su repetición. La mente ya no corre en círculos, se detiene. Y en esa pausa nace la posibilidad de elegir. Los estoicos practicaban algo muy parecido. Marco Aurelio escribía para ordenar su mundo interior, no para impresionar a nadie, sino para aclararse a sí mismo. Séneca recomendaba revisar el día y poner en palabras lo vivido para no quedar atrapado en impresiones confusas. Epicteto enseñaba que el dominio interior empieza cuando separas lo que ocurre de la historia que te cuentas sobre ello. Escribir es precisamente eso, separar, distinguir, aclarar. Cuando anotas un pensamiento automático, empiezas a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Descubres que muchas ideas se repiten con distintas máscaras, que ciertas emociones siempre vienen acompañadas de las mismas frases internas. Al escribir, puedes identificar la emoción asociada, notar si hay exageración, catastrofismo o rigidez. No para juzgarte, sino para entenderte. La lógica empieza a entrar donde antes solo había reacción.
La psicología moderna respalda esta práctica. En el año 2010, Nikolaos Kazantzis y sus colaboradores demostraron que el trabajo escrito entre sesiones es una de las herramientas más eficaces para reducir pensamientos negativos recurrentes. Al poner por escrito lo que pasa por la mente, la persona gana perspectiva y debilita el impacto emocional de esas ideas. No porque desaparezcan de inmediato, sino porque dejan de ser incuestionables. Hay algo profundamente liberador en buscar evidencias a favor y en contra de lo que piensas. Muchas creencias que parecían sólidas se revelan frágiles cuando se analizan con calma. Al formular una interpretación alternativa, no te estás mintiendo, estás ampliando la mirada. La mente, que antes solo veía una salida, empieza a percibir opciones. ¿Cuántas veces te has condenado con una sola versión de la historia? Con el tiempo, el resultado se hace evidente. Los pensamientos negativos pierden frecuencia, ya no aparecen con la misma intensidad ni con la misma autoridad, no porque los hayas expulsado, sino porque los has comprendido. La claridad escrita actúa como un filtro, deja pasar lo útil y debilita lo que solo genera ruido. La mente se vuelve un espacio más ordenado, más habitable. Desde mi experiencia, escribir ha sido una de las formas más honestas de enfrentarme a mí mismo. No siempre es cómodo, pero siempre es revelador. He comprobado que aquello que me asustaba en la mente, al verlo escrito, se volvía manejable, no pequeño, pero sí humano. Comprendí que no necesitaba controlar cada pensamiento, solo entenderlo. Y en ese entendimiento apareció una calma que no conocía. La claridad escrita libera la mente porque transforma confusión en comprensión. Y si este 2026 va a marcar un cambio real en tu vida, que no sea solo por pensar diferente, sino por aprender a mirarte con honestidad. Que este año sea el momento en el que dejas de huir de tus pensamientos y empiezas a dialogar con ellos. Cuando escribes lo que te pasa, recuperas poder. No el poder de controlar todo, sino el poder de comprenderte. Ahí comienza una libertad silenciosa, firme y duradera. Enseñanza 7. Vivir con propósito protege la salud mental. La mente se apaga cuando no encuentra sentido, y ese apagón no siempre se siente como tristeza. A veces se manifiesta como un vacío silencioso que te acompaña incluso en los días ocupados. Sigues cumpliendo, sigues avanzando, pero algo dentro de ti no está presente. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué, si aparentemente todo está en orden, te sientes desconectado? Tener una razón para levantarte cada día no es una idea romántica ni una meta grandiosa reservada para unos pocos. Es una necesidad profunda del ser humano. Cuando no hay un porqué, la mente pierde dirección. No sabe hacia dónde orientar la energía y entonces aparece el desgano, la apatía o una inquietud difícil de explicar. No es que falte fuerza, es que falta sentido. Muchas personas confunden propósito con éxito o con grandes logros, pero el propósito no siempre grita, a veces susurra. Puede estar en una actividad sencilla, en un vínculo, en un servicio, en una causa pequeña pero auténtica. Cuando conectas tu vida con algo que te importa de verdad, la mente se ordena. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no estás a la deriva. El propósito actúa como un ancla frente al caos emocional. Te da un punto firme incluso cuando el mar interno se agita. Los estoicos hablaban de vivir conforme a la propia naturaleza. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que había nacido para contribuir, no para simplemente existir. Séneca advertía que una vida sin dirección se desgasta por dentro, aunque por fuera parezca funcional. Epicteto enseñaba que el sentido no depende de las circunstancias, sino de cómo decides vivirlas. Para ellos, el propósito no era una idea abstracta, era una práctica diaria. La ciencia moderna ha confirmado esta intuición antigua. En el año 2019, Ali Mujian y sus colaboradores publicaron en JAMA Network Open
que las personas con un mayor sentido de propósito mostraban mejores indicadores de salud mental y menor riesgo de deterioro emocional. Años antes, en 2008, Carol Reef y Burton Singer demostraron que el bienestar psicológico profundo está estrechamente ligado a vivir con significado, no solo a experimentar placer momentáneo. El sentido sostiene cuando la motivación fluctúa. La ausencia de propósito no siempre se presenta como tristeza evidente. A veces se siente como una rutina automática, como levantarte sin entusiasmo, como cumplir sin presencia. Pero cuando empiezas a recordar momentos en los que sentiste que lo que hacías tenía valor, algo se enciende. Al dedicar tiempo a actividades alineadas con eso, la mente recupera dirección. Reducir acciones vacías, compartir lo que te importa con otros, ajustar tu rutina para que te nutra, no es egoísmo, es salud mental. Con el tiempo, el resultado se vuelve claro. Aparece una motivación más estable, no basada en la euforia, sino en la coherencia. La claridad aumenta porque sabes hacia dónde vas, aunque el camino no sea perfecto. La estabilidad emocional crece porque ya no depende solo del estado de ánimo del día, sino de un sentido más profundo que te sostiene. Te das cuenta de cómo cambia tu forma de enfrentar los problemas cuando sabes para qué estás aquí. Desde mi experiencia, he visto que muchas crisis internas no nacen del dolor, sino de la desconexión. Cuando no sabes para qué haces lo que haces, cualquier dificultad pesa el doble. Pero cuando hay sentido, incluso el cansancio se vuelve más llevadero, no porque te guste sufrir, sino porque sabes por qué sigues. El propósito no te endurece, te centra. El propósito no elimina el dolor, pero lo hace soportable. Y si este 2026 va a marcar un cambio real en tu vida, que no sea solo por hacer más cosas, sino por hacerlas con sentido, que este año no sea el de sobrevivir en automático, sino el de vivir con intención. Ajusta tu rumbo, escucha lo que te importa y permite que eso guíe tus días. Cuando la mente encuentra sentido, no se apaga, se vuelve más clara, más firme y más capaz de atravesar cualquier tormenta sin perderse a sí misma. Enseñanza 8. Acepta lo que no controlas y enfócate en lo que sí puedes elegir. No controlas lo que sientes, pero sí cómo respondes, y esa verdad incomoda porque derrumba la ilusión de dominio total que tanto te cansa. Hay emociones que llegan sin avisar, como el cansancio al final del día o la tristeza en medio de una rutina que parecía estable. Aparecen y no piden permiso. ¿Cuántas veces te has reprochado sentir algo que no elegiste? La calma verdadera nace cuando aprendes a diferenciar entre lo que no depende de ti y lo que sí. No eliges que una emoción surja, pero sí eliges cómo la recibes, cómo te hablas y qué haces después. La confusión empieza cuando intentas controlar lo incontrolable. Te exiges no sentir miedo, no sentir enojo, no sentir dolor. Y en esa exigencia, la emoción se vuelve más intensa, más persistente, más agotadora. Intentar controlar las emociones es una batalla perdida, no porque seas débil, sino porque la emoción no obedece órdenes. Es una reacción del cuerpo y de la mente ante lo que interpretan como relevante. Cuando luchas contra ella, te desgastas. Cuando la aceptas sin rendirte, recuperas poder. Elegir tu actitud, tus acciones y tu trato contigo mismo no elimina lo que sientes, pero transforma la experiencia. La aceptación reduce la lucha interna y abre espacio para responder con conciencia. Los estoicos comprendían esta distinción con claridad. Epicteto hablaba de separar lo que depende de nosotros de lo que no como un ejercicio intelectual, sino como una práctica diaria. Marco Aurelio se recordaba que nadie podía obligarlo a responder con ira, aunque la ira apareciera. Séneca advertía que el sufrimiento se multiplica cuando añadimos resistencia al dolor. Para ellos, la serenidad no era ausencia de emoción, era gobierno interior. La psicología contemporánea respalda esta mirada.
En el año 2014, Marsha Linehan explicó en su trabajo sobre entrenamiento en habilidades de regulación emocional que aceptar las emociones reduce su intensidad y permite actuar con mayor efectividad. En 2011, Stephen Hayes y sus colaboradores demostraron que la aceptación psicológica disminuye el malestar y fortalece la flexibilidad emocional. No se trata de resignarse, sino de dejar de pelear con lo inevitable para elegir con claridad lo que sí está en tus manos. Cuando empiezas a observar tus días con esta lente, algo se reordena. Identificas lo que no controlas como una reacción corporal o un recuerdo que aparece. Sueltas la exigencia de cambiarlo de inmediato. Eliges tu respuesta, aunque sea pequeña. Practicas la autocompasión cuando fallas. Mantienes el foco en acciones conscientes, incluso mientras la emoción sigue ahí. Notas cómo cambia la experiencia cuando dejas de exigirte perfección emocional. Con el tiempo, la serenidad crece. No porque la vida se vuelva suave, sino porque tú te vuelves más estable por dentro. La resiliencia emocional se fortalece cuando sabes que puedes atravesar una emoción sin destruirte, sin perderte, sin atacarte. Empiezas a confiar en tu capacidad de responder bien, incluso en días difíciles. Esa confianza no grita, sostiene. Desde mi experiencia, el mayor alivio llegó cuando dejé de pedirme sentir solo cosas correctas. Comprendí que la fortaleza no está en no sentir, sino en no reaccionar a ciegas. Cuando aprendí a tratarme con respeto en medio de la incomodidad, la calma apareció de una forma más honesta. No perfecta, pero real, y esa calma fue suficiente para seguir. La paz llega cuando eliges bien dónde poner tu energía. Y si este 2026 va a marcar un cambio verdadero, que no sea por intentar controlar cada emoción, sino por aprender a responder con conciencia. Que este año no sea el de la exigencia interna, sino el del discernimiento. Elige tus acciones, cuida tu trato contigo y deja que las emociones pasen sin convertirlas en enemigas. Ahí, en esa elección constante, nace una serenidad que no depende de lo que sientes, sino de cómo decides vivirlo. Enseñanza 9. No todos los pensamientos intrusivos son iguales y tratarlos igual te hace sufrir más. Si intentas callar tu mente y no lo logras, tal vez no estás usando la herramienta correcta, y esa constatación duele porque te hace pensar que has fallado. Has probado a distraerte, a respirar, a forzarte a pensar en otra cosa, y aún así los pensamientos regresan. No porque seas débil, sino porque no todos los pensamientos son iguales. Y si el problema no fuera tu falta de control, sino la confusión sobre qué tipo de pensamiento estás enfrentando. Existen pensamientos intrusivos que se repiten sin carga emocional real, como una melodía pegajosa o una frase sin sentido que vuelve una y otra vez. Son molestos, insistentes, pero no peligrosos. Y existen otros pensamientos que vienen cargados de emoción, ligados a recuerdos dolorosos, a experiencias intensas, a momentos que alteraron tu sistema nervioso. Estos no solo se repiten, también activan miedo, culpa, rabia o vergüenza. Tratar a ambos de la misma manera es como usar la misma medicina para enfermedades distintas. Muchas personas sufren porque creen que todo pensamiento intrusivo debe eliminarse a la fuerza. Cuando no lo logran, se frustran y se juzgan. Pero hay pensamientos que no necesitan confrontación, solo indiferencia. Otros, en cambio, requieren cuidado, comprensión y un ritmo distinto. El primer paso para recuperar dominio mental no es luchar, es identificar. Este pensamiento molesta solo porque vuelve o porque hiere cuando aparece. Los estoicos entendían bien la importancia de distinguir. Epicteto hablaba de examinar las impresiones antes de reaccionar. Marco Aurelio se entrenaba para observar lo que surgía en su mente sin asumir que todo merecía atención.
Séneca advertía que no todo lo que aparece en el pensamiento tiene el mismo peso ni la misma raíz. Para ellos, la sabiduría no estaba en silenciar la mente, sino en discernir qué merece respuesta y qué puede dejarse pasar. La psicología moderna respalda esta diferencia. En el año 2000, Ehlers y Clark propusieron un modelo cognitivo donde explican que los pensamientos intrusivos ligados al trauma se mantienen no por repetición, sino por la carga emocional y el significado que se les atribuye. Años después, en 2010, Breuin y sus colaboradores mostraron que las memorias intrusivas asociadas a experiencias intensas requieren estrategias distintas a las usadas para pensamientos repetitivos sin emoción. No todo bucle mental es una herida, pero toda herida necesita un trato distinto. Cuando empiezas a observar tus pensamientos con esta lente, algo se relaja. Te preguntas con honestidad si lo que aparece es molesto solo por insistente o por doloroso. Notas si activa emociones intensas o si simplemente ocupa espacio. Clasificas antes de actuar. Dejas de usar fuerza donde hace falta paciencia. Aceptas que no todo pensamiento requiere una respuesta directa. Elegir la estrategia adecuada devuelve una sensación de control que antes parecía perdida. Con el tiempo, la frustración disminuye. Ya no te sientes en guerra constante con tu mente. Los pensamientos repetitivos pierden fuerza cuando no los alimentas con lucha. Los pensamientos cargados de emoción empiezan a suavizarse cuando reciben comprensión en lugar de rechazo. Aparece una sensación nueva, más estable, de gobierno interior. No porque la mente esté en silencio absoluto, sino porque tú sabes cómo tratar lo que aparece. Desde mi experiencia, uno de los mayores alivios fue entender que no todo pensamiento era una amenaza. Dejé de exigirme soluciones inmediatas y empecé a escuchar con más criterio. Comprendí que algunas ideas solo necesitaban pasar y otras pedían atención cuidadosa. Esa diferencia cambió mi relación con mi mente. Dejé de sentirme incompetente y empecé a sentirme responsable, en el mejor sentido de la palabra. Menos frustración y mayor sensación de control mental llegan cuando eliges bien cómo responder. Y si este 2026 va a marcar un cambio real en tu vida, que no sea por intentar silenciarlo todo, sino por aprender a distinguir. Que este año no sea el de pelear con cada pensamiento, sino el de tratarlos con inteligencia y respeto. Cuando entiendes qué tienes delante, recuperas calma, claridad y dominio interno. Ahí comienza una relación más sabia con tu mente, una que no exige silencio sino comprensión. Enseñanza 10. La meditación no es para calmarte, es para entrenar el enfoque. Meditar no es vaciar la mente, es aprender a dirigirla, y esa verdad incomoda porque desmonta la expectativa de silencio inmediato. Te sientas, cierras los ojos y descubres que la mente no se calla. Al contrario, parece hablar más. Entonces dudas, te juzgas, abandonas. ¿Y si el error no fuera que piensas, sino creer que pensar es fallar? La capacidad de enfoque es un músculo interno. No nace fuerte por arte de magia, se entrena. La meditación consciente no pretende eliminar pensamientos, sino fortalecer la atención para que no sea arrastrada por ellos. Cuando aprendes a sostener la mente en un punto simple, la respiración, una sensación corporal, reduces de forma natural el espacio mental disponible para lo repetitivo, no por fuerza, sino por dirección. Y cuando hay dirección, el ruido pierde protagonismo. Muchos se acercan a la meditación con una exigencia rígida. Debo callar la mente. Esa exigencia crea frustración. La mente no responde a órdenes bruscas, responde al entrenamiento paciente. Al volver una y otra vez al foco, sin pelearte con las distracciones, ocurre algo sutil. Empiezas a notar antes cuando te pierdes y vuelves más rápido. Esa vuelta es la práctica, esa vuelta es el progreso. ¿Te has dado permiso para aprender sin castigarte?
Los estoicos lo entendieron con una claridad sorprendente. Marco Aurelio hablaba de llevar la mente de regreso a lo que importa, una y otra vez, sin reproche. Epicteto enseñaba que la atención debía colocarse donde dependía de uno. Séneca advertía que la dispersión debilita el juicio. Ninguno pedía silencio absoluto, pedían gobierno interior. Dirigir la mente era para ellos una forma de virtud cotidiana. La ciencia contemporánea ha confirmado estos efectos. En el año 2015, Tang y sus colaboradores mostraron que la meditación de atención plena produce cambios medibles en redes neuronales vinculadas al enfoque y al autocontrol. Años después, en 2018, Suzuki y su equipo observaron que prácticas regulares que entrenan la atención mejoran el rendimiento cognitivo y la memoria de trabajo. No se trata de sesiones largas ni de experiencias místicas. Incluso prácticas breves generan beneficios reales cuando son constantes. Aplicarlo es más sencillo de lo que parece. Bastan pocos minutos al día para sentarte y llevar la atención a la respiración o a una sensación corporal. La mente se irá, volverás. Se irá otra vez, volverás de nuevo. Cada retorno es una repetición del entrenamiento. No evalúes si lo hiciste bien. No conviertas la práctica en un examen. Mantén la constancia con amabilidad. ¿Qué cambiaría si dejaras de medir resultados y empezaras a valorar la presencia? Con el tiempo, notas efectos que no hacen ruido. Mayor enfoque al leer o escuchar, mejor memoria para lo importante, una sensación de control mental que no depende de suprimir nada. Los pensamientos intrusivos siguen apareciendo, pero ya no ocupan todo el escenario. La atención entrenada actúa como un faro. Ilumina lo que eliges y deja el resto en penumbra. Desde mi experiencia, el mayor cambio llegó cuando dejé de usar la meditación como una herramienta para arreglarme y empecé a usarla para conocerme. Entendí que no necesitaba una mente perfecta, sino una mente entrenada para volver. Esa comprensión alivió la presión y paradójicamente aumentó la claridad. No fue inmediato, pero fue estable, y eso basta. Mayor enfoque, memoria y control mental no llegan por imponerse silencio, sino por practicar dirección. Y si este 2026 va a ser distinto, que lo sea porque eliges entrenar tu atención con paciencia. Que este año no sea el de exigir calma, sino el de construirla. Dirige tu mente con constancia, vuelve sin reproche y deja que la práctica haga su trabajo. Ahí, en ese retorno tranquilo, nace una claridad que no depende de que la mente se calle, sino de que tú sepas llevarla. Enseñanza. 11. Anticipar desastres solo aumenta tu sufrimiento. Imaginar lo peor no te protege, te paraliza, y aunque parezca una estrategia de supervivencia, en realidad te encierra en un estado de alerta que no termina nunca. Crees que anticipar el desastre te prepara, pero lo único que hace es robarte el presente. ¿Cuántas veces has sufrido por escenarios que jamás ocurrieron? La mente tiene una habilidad inquietante para exagerar riesgos y convertir pequeños errores en catástrofes irreversibles. Un comentario mal dicho se transforma en rechazo total, una duda en fracaso definitivo, una incomodidad en amenaza permanente. Este hábito mental, la catastrofización, no se basa en hechos, sino en historias que tu mente construye sin evidencia real. Y aún así, el cuerpo reacciona como si fueran ciertas. El corazón se acelera, la respiración se acorta, la tensión se instala. Vivir anticipando el desastre te mantiene en guardia, cansado, desconectado. El problema no es pensar en el futuro, sino hacerlo desde el miedo. La mente empieza a llenarse de ¿y si? Y cada uno parece más convincente que el anterior. ¿Y si sale mal? ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si todo se arruina? Ninguna de esas preguntas aporta soluciones, solo amplifica la ansiedad. El futuro se vuelve un lugar hostil antes de llegar a él, y mientras tanto, la vida pasa frente a ti sin ser habitada.
Los estoicos conocían bien este mecanismo interno. Marco Aurelio se recordaba que la mayoría de las cosas que tememos nunca llegan a suceder. Séneca advertía que el sufrimiento anticipado es más dañino que el real. Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos futuros los que nos perturban, sino las imágenes que fabricamos sobre ellos. Para ellos, imaginar el peor escenario no era prudencia, era una forma de esclavitud mental. La psicología moderna confirmó esta intuición. En el año 1986, David A. Clarke explicó cómo la catastrofización es un patrón central en la ansiedad, donde la persona sobreestima el peligro y subestima su capacidad para afrontarlo. La mente presenta el escenario más extremo como si fuera inevitable, ignorando probabilidades reales y alternativas posibles. El resultado no es preparación, es bloqueo. Cuando empiezas a cuestionar este hábito, algo cambia. En lugar de dejarte arrastrar por la imaginación, te preguntas con calma qué es lo peor que podría pasar, qué es lo mejor y sobre todo, qué es lo más probable. Al evaluar probabilidades reales, muchos miedos se desinflan. No desaparecen de golpe, pero pierden autoridad. Reduces los escenarios imaginarios y llevas la atención a lo que sí está bajo tu control. La respiración consciente ayuda a que el cuerpo deje de reaccionar como si el peligro fuera inmediato. ¿Notas la diferencia entre anticipar y responder? Poco a poco, la sensación de control aumenta, no porque controles el futuro, sino porque recuperas el dominio sobre tu respuesta interna. La ansiedad disminuye cuando dejas de vivir en un mañana ficticio y vuelves a la hora. El presente, aunque imperfecto, suele ser mucho más manejable que el desastre imaginado. Desde mi experiencia, he aprendido que imaginar lo peor me hacía sentir ocupado, pero no preparado. Me mantenía alerta, pero no lúcido. Cuando empecé a enfrentar los escenarios con calma y realismo, descubrí que tenía más recursos de los que creía. Dejé de exigirle a mi mente certezas absolutas y empecé a pedirle claridad. Ese cambio no eliminó el miedo, pero lo volvió proporcional. El futuro no se vive mejor temiéndolo, sino enfrentándolo con calma. Y si este 2026 va a marcar un cambio real en tu vida, que no sea por anticipar cada posible desastre, sino por aprender a responder con serenidad. Que este año no sea el del «y si todo sale mal», sino el del «veré qué hago cuando llegue». Cuando sueltas la catástrofe imaginada, recuperas energía, presencia y libertad interior. Ahí comienza una forma más sabia de mirar lo que viene, no con miedo, sino con firmeza tranquila. Enseñanza 12. No todo es culpa tuya, aunque así lo sientas. Asumir culpas ajenas desgasta tu energía y tu autoestima y lo hace de una manera tan silenciosa que apenas lo notas hasta que ya estás agotado. Te descubres pidiendo perdón por cosas que no hiciste, cargando con errores que no te pertenecen, explicándote una y otra vez como si siempre fueras el responsable. ¿Cuándo empezaste a creer que todo lo que sale mal tiene tu nombre escrito? Hay una confusión profunda entre responsabilidad y culpa. La personalización te empuja a hacerte cargo de resultados que no dependen de ti, como si tu voluntad tuviera el poder de controlar cada variable del mundo. Cuando algo falla, miras hacia adentro buscando el error, incluso cuando las causas están fuera. Ignoras factores externos, decisiones ajenas, circunstancias que no estaban en tus manos. Y en ese gesto te construyes una imagen injusta de ti mismo, una versión endurecida por la culpa crónica. Este hábito mental no nace de la maldad, sino del deseo de control. Creer que todo es tu culpa te da una falsa sensación de poder. Si yo lo causé, entonces podría haberlo evitado. Pero esa ilusión tiene un precio alto. Te mantiene en un estado constante de autoacusación, te roba descanso y te aleja de una mirada más honesta. ¿Te has preguntado qué pasaría si empezaras a distinguir con claridad lo que sí dependía de ti de lo que no?
Los estoicos insistían en esa distinción como base del equilibrio interior. Epicteto hablaba de separar lo que está bajo nuestro control de lo que no, no para evadir responsabilidades, sino para no cargar con pesos ajenos. Marco Aurelio se recordaba que no todo lo que ocurre es reflejo de su valor o de su intención. Séneca advertía que culparse por lo inevitable es una forma de crueldad contra uno mismo. Para ellos, la fortaleza no era cargar más, sino cargar mejor. La psicología moderna puso palabras a este patrón. En el año 1978, Abramson, Seligman y Tisdale explicaron cómo la tendencia a atribuirse culpas excesivas puede conducir a un estado de indefensión aprendida. Cuando una persona cree que todo lo negativo ocurre por su causa, pierde la capacidad de evaluar la realidad con justicia y termina sintiéndose impotente. No porque no tenga recursos, sino porque se los quita a sí misma con interpretaciones erróneas. Analizar una situación con objetividad es un acto de respeto propio. Significa mirar los hechos sin añadirles juicios innecesarios, identificar responsabilidades reales, propias y ajenas, distinguir entre lo que ocurrió y la historia que te contaste sobre ello. Cuando haces ese ejercicio, muchas culpas se disuelven, no porque te excuses, sino porque entiendes. Liberarte de culpas innecesarias no te vuelve irresponsable, te vuelve preciso. Practicar una autocompasión racional no es indulgencia, es equilibrio. Con el tiempo, el alivio emocional se vuelve palpable, el peso interno disminuye, recuperas energía que antes se iba en reproches. El equilibrio aparece cuando dejas de castigarte por cada desenlace imperfecto. Empiezas a responder mejor porque ya no estás paralizado por la culpa. La mente se aclara cuando no está ocupada defendiendo una acusación constante contra ti. Desde mi experiencia, aprendí que cargar con culpas ajenas me hacía sentir útil, pero no justo. Creía que asumirlo todo era fortaleza, cuando en realidad era una forma de miedo a decepcionar. Cuando empecé a separar responsabilidades con honestidad, algo se ordenó por dentro. No me volví indiferente, me volví más humano. Entendí que podía aprender de mis errores sin convertirme en ellos. No cargues pesos que no son tuyos. Y si este 2026 va a marcar un cambio verdadero en tu vida, que sea porque decides soltar culpas que nunca te correspondieron. Que este año no sea el de la autoacusación automática, sino el de la claridad serena. Asume lo que te toca, aprende de ello y sigue adelante. Lo demás, déjalo donde pertenece. Cuando eliges no cargar con todo, recuperas dignidad, energía y una paz que no nace de negar la realidad, sino de mirarla con justicia y respeto hacia ti mismo. Enseñanza 13. Reduce la ansiedad actuando de una cosa a la vez. La ansiedad no viene del futuro, viene del exceso de cosas en tu mente, y aceptar esto duele porque te obliga a mirar cómo te estás tratando por dentro. No es lo que aún no sucede lo que te oprime el pecho, es la acumulación de pendientes, decisiones y miedos intentando ocupar el mismo espacio a la vez. ¿Has notado cómo la ansiedad se intensifica cuando todo parece urgente al mismo tiempo? Cuando intentas resolverlo todo de una sola vez, la mente se satura. No distingue prioridades, no ordena, solo reacciona. Aparece el pánico silencioso, la sensación de no dar abasto, el impulso de huir o paralizarse, no porque seas incapaz, sino porque estás exigiendo a tu mente algo que no puede hacer. Sostenerlo todo a la vez con claridad. La ansiedad en ese sentido no es un fallo, es una señal de sobrecarga. El enfoque en una sola acción concreta devuelve orden. Cuando reduces el campo de atención, la mente respira. Pasas del caos a la dirección. No necesitas resolver toda tu vida hoy, ni aclarar cada duda, ni cerrar cada asunto pendiente. Solo necesitas dar un paso claro, uno que esté frente a ti y dependa de tus manos. Ese gesto sencillo tiene un efecto profundo.
transforma el ruido en movimiento. Los estoicos entendían este principio con una sobriedad admirable. Marco Aurelio se recordaba concentrarse en la tarea presente, no en la suma infinita de posibilidades. Epicteto enseñaba a dirigir la atención hacia lo que está bajo tu control ahora, no hacia lo que abruma por anticipación. Séneca advertía que la mente se quiebra cuando intenta cargar más de lo que le corresponde en un solo momento. Para ellos, la calma no era ausencia de problemas, era presencia en la acción correcta. La ciencia moderna confirma esta intuición. En el año 2011, Baumeister y Tierney explicaron cómo la fuerza de voluntad se agota cuando se dispersa entre demasiadas demandas simultáneas. La claridad regresa cuando se reduce el foco. En 2017, Robert Leahy mostró que el enfoque unitario, centrarse en una sola acción manejable, reduce la ansiedad porque restaura la sensación de control y eficacia. No es magia, es orden cognitivo. Cuando escribes todo lo que te preocupa, sacas peso de la mente. Al separar lo que controlas de lo que no, dejas de pelear batallas imposibles. Al elegir una sola acción, concreta y cercana, vuelves a sentirte capaz. Ejecutarla sin pensar en las demás es un acto de disciplina amable. Luego repites el proceso, paso a paso, no todo a la vez. Te das cuenta de cómo cambia tu cuerpo cuando el objetivo se vuelve pequeño y claro. Con el tiempo, la ansiedad disminuye. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los cargas simultáneamente. La sensación de control aumenta cuando sabes qué hacer ahora, aunque no sepas todo lo que vendrá después. La mente se ordena cuando entiende que hay un camino, no una avalancha. La calma regresa cuando dejas de exigirle omnisciencia a tu presente. Desde mi experiencia, aprendí que intentar abarcarlo todo era una forma disfrazada de miedo. Quería resolver cada escenario para no equivocarme, y en ese intento me perdía. Cuando empecé a elegir una sola acción honesta por día, algo cambió. No me volví pasivo, me volví preciso. Descubrí que avanzar poco, pero claro, era más poderoso que pensar mucho sin moverme. La calma vuelve cuando dejas de cargarlo todo a la vez. Y si este 2026 va a marcar un cambio real en tu vida, que no sea por hacer más, sino por hacer mejor. Que este año no sea el de la mente saturada, sino el de la acción enfocada. Elige un paso, ejecútalo con presencia y suelta el resto por ahora. No necesitas dominar el futuro para vivir con serenidad. Necesitas ordenar el presente. Ahí, en ese gesto simple y consciente, empieza una estabilidad que no depende de tener todas las respuestas, sino de caminar con claridad. Enseñanza. 14. Cambiar el entorno puede sanar más que forzarte a ser fuerte. A veces no necesitas más voluntad, necesitas un entorno distinto, y aceptar eso golpea el orgullo porque nos enseñaron a creer que todo se resuelve desde dentro. Has intentado cambiar tu actitud, pensar mejor, resistir más, y aún así el cansancio vuelve. No porque te falte carácter, sino porque hay lugares, ritmos y condiciones que desgastan incluso a la mente más disciplinada. ¿Cuánto tiempo llevas pidiéndote fuerza cuando lo que necesitas es oxígeno? Modificar las condiciones de vida puede aliviar profundamente el sufrimiento emocional. No es una excusa ni una huida, es una lectura honesta de la realidad. Hay trabajos donde no tienes control, entornos hostiles que te mantienen en alerta constante, rutinas sin sentido que te apagan lentamente. En esos contextos, la mente no descansa, se defiende, y defenderse día tras día consume más energía que cualquier problema puntual. Muchos confunden esto con debilidad. Creen que si cambian el entorno están fallando internamente, pero los estoicos no pensaban así. Marco Aurelio hablaba de vivir conforme a la naturaleza, y eso incluye reconocer cuando una situación te empuja contra tu propio equilibrio. Séneca advertía que prolongar una vida que te hiere es una forma de violencia silenciosa,
Epicteto enseñaba a distinguir lo que puedes soportar con virtud de lo que te destruye por desgaste. La sabiduría no es aguantarlo todo, es elegir bien dónde poner tu vida. La ciencia moderna respalda esta mirada. En el año 1991, Marmot y sus colaboradores publicaron en The Lancet que la falta de control laboral incrementa significativamente los niveles de depresión y estrés. No era una cuestión de actitud individual, sino de condiciones estructurales. Años después, en 2014, la Organización Mundial de la Salud señaló que los determinantes sociales influyen directamente en la salud mental. El contexto importa. Ignorarlo es negar una parte esencial del problema. Cuando el entorno cambia, la mente respira. No todo se resuelve con fuerza interna. A veces se resuelve con decisiones prácticas y apoyo colectivo. Identificar qué parte de tu entorno te drena es un acto de lucidez. Preguntarte qué cambio concreto aliviaría la carga es un gesto de cuidado. Pedir ayuda para modificar tu situación no te hace dependiente, te hace humano. Reducir la exposición a lo que te daña es una forma de respeto propio. Construir condiciones más humanas para ti es una responsabilidad, no un lujo. Hay una diferencia entre rendirse y reubicarse. Rendirse es abandonar tu dignidad. Reubicarse es protegerla. Cuando cambias una variable externa no estás negando tu trabajo interior, lo estás haciendo posible. La mente necesita suelo firme para crecer. ¿Qué parte de tu vida te exige una fortaleza constante que no deja espacio para vivir? Con el tiempo, el alivio se vuelve sostenido. No porque desaparezcan todos los problemas, sino porque dejan de ser permanentes. Aparece una sensación de esperanza real, no forzada. El cuerpo se relaja cuando no está en guerra continua con el entorno. La claridad regresa cuando no estás sobreviviendo. Empiezas a distinguir entre el esfuerzo que construye y el esfuerzo que solo consume. Desde mi experiencia, entendí tarde que pedirle serenidad a una vida deshumanizada era injusto. Me exigía calma en medio del ruido, claridad en medio del caos. Cuando me permití cambiar algunas condiciones externas, no me volví débil, me volví más íntegro. Descubrí que la fortaleza también consiste en elegir lugares donde tu humanidad no tenga que defenderse todo el tiempo. No siempre eres tú el problema, a veces es el lugar donde estás. Y si este 2026 va a marcar un cambio verdadero, que no sea solo por pensar distinto, sino por vivir distinto. Que este año sea el momento de revisar tus condiciones, de mover lo que te drena, de construir un entorno que no te obligue a resistir para existir. Cambiar de lugar, de ritmo o de contexto también es una forma de sabiduría. Ahí comienza una calma que no se impone, sino que se permite. Enseñanza 15. No eres una carga, tu presencia tiene un impacto real en los demás. La voz que te dice que sobras no es la verdad, aunque suene firme, insistente y familiar. Es una voz que aparece cuando estás cansado, cuando el dolor se acumula y la esperanza parece lejana. Habla con seguridad, como si conociera todos los hechos, pero no los conoce. Solo interpreta el mundo desde el cansancio. ¿Te has preguntado alguna vez si esa voz podría estar equivocada? La depresión tiene una forma muy particular de distorsionar la realidad. Te convence de que tu existencia pesa sobre otros, de que estorbas, de que cansas, de que el mundo estaría mejor sin ti. No siempre lo dice con dramatismo, a veces lo susurra como una conclusión lógica. Pero esa conclusión no nace de los hechos, nace del dolor. La mente deprimida no evalúa con justicia, evalúa con agotamiento, confunde sufrimiento con falta de valor. Hay algo que esta voz nunca considera. Las personas no te valoran solo por lo que haces, sino por quién eres. No eres importante únicamente cuando produces, ayudas o sonríes. Tu presencia, tu historia, tu manera de estar en el mundo deja huella. Incluso cuando no la ves, muchas veces el impacto más profundo no es visible hasta que falta.
¿Cuántas ausencias ajenas te han afectado más de lo que imaginabas? Los estoicos hablaban de dignidad humana incluso en medio del dolor. Marco Aurelio se recordaba que cada persona es parte necesaria del todo, aunque no entienda su función en ese momento. Séneca advertía que el sufrimiento no disminuye el valor del ser humano, solo lo expone. Epicteto enseñaba que no somos menos por atravesar dificultad, somos humanos ejerciendo resistencia. Para ellos, la fragilidad no era un defecto, era una condición compartida. La psicología moderna ha estudiado esta sensación de ser una carga. En el año 2005, Thomas Joyner explicó en su teoría interpersonal psicológica que una de las creencias más dañinas en la depresión es la idea de que uno estorba a los demás, no porque sea cierta, sino porque se siente cierta. Años después, en 2016, Brown y sus colaboradores mostraron que la conexión social, incluso cuando es mínima, tiene un impacto profundo en la salud mental. El aislamiento percibido distorsiona la autovaloración. Identificar pensamientos como «soy una carga» es un primer acto de lucidez. No para pelear con ellos, sino para reconocerlos como pensamientos, no como hechos. Recordar cómo las pérdidas ajenas han afectado a otros puede ayudarte a salir de tu propia burbuja de culpa. Hablar con alguien cercano sobre cómo te sientes rompe el aislamiento interno, aunque cueste. No tomar como verdades absolutas las conclusiones de tu mente es una forma de cuidado, y permitir que otros decidan si quieren estar contigo es un acto de respeto mutuo, no una imposición. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. La culpa disminuye cuando entiendes que no eres responsable de las emociones de todos ni del bienestar del mundo entero. La sensación de valor personal crece cuando dejas de medir tu existencia solo por lo que aportas en tus peores días. No necesitas estar bien para ser valioso. Necesitas estar vivo, presente, humano. Desde mi experiencia he visto cómo esta voz pierde fuerza cuando se la nombra, cuando deja de ser un juez invisible y se convierte en una señal de que algo duele. He aprendido que escucharla sin obedecerla es una forma profunda de fortaleza. No porque ignore el dolor, sino porque no deja que el dolor defina la verdad. El mundo no sería igual sin ti, aunque hoy no puedas verlo. Y si este 2026 va a marcar un cambio real, que no sea por demostrarle nada a nadie, sino por permitirte existir sin pedir perdón. Que este año no sea el de creerle a la voz que te reduce, sino el de cuestionarla con calma. Tu presencia importa más de lo que tu mente cansada puede reconocer ahora. Incluso en los días oscuros, incluso cuando dudas, incluso cuando solo respiras, eso ya es suficiente. Si llegaste hasta aquí, felicítate. Llegar al final de este video no es casualidad, es una señal clara de que estás comprometido con tu cambio. Detente un instante y vuelve a los comentarios. Escribe otra vez con la misma intención. Hoy suelto el miedo y la ansiedad, soy un estoico. Escríbelo para reforzar tu decisión, para autocelebrarte, para recordarte que vas por el camino correcto. Dale like a este video para sellar ese compromiso y suscríbete si quieres seguir entrenando tu mente y tu carácter. Esto no termina aquí, apenas empieza.